¿Sabes decir el nombre de estos 5 objetos en español? Eso significa que ya estás listo para comprobar si has alcanzado el nivel avanzado de vocabulario en español. Hola amores, el test de nivel avanzado que estás a punto de comenzar te va a permitir saber cómo de bueno eres a la hora de elegir la palabra española más adecuada para cada contexto. Si esta es tu primera vez en mi canal, yo soy Gala, profesora de español. Y si este vídeo te sirve para mejorar tu español y aprender algo nuevo, por favor, suscríbete a mi canal y dale a me gusta. En este test vas a encontrar 20 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. ¿Listo para comenzar con el test de vocabulario de nivel avanzado? ¡Comenzamos! Vamos con la primera pregunta de este test. Aunque sabía la respuesta, no la dijo porque no quería y la respuesta correcta es A. Un momento. Antes de continuar con el test, vamos a ver por qué cortarle es la respuesta correcta. Y es que, la verdad, el resto de las opciones todas contienen algún error. Por ejemplo, si nos fijamos en desentonar, que significa contrastar o estar fuera de lugar, este verbo nunca es reflexivo, así que no debería tener el pronombre me. Por eso descartamos esta opción. Por otro lado, entrometerse sí es reflexivo, pero para que la frase tuviera sentido tendríamos que tener entrometerme en lugar del infinitivo. Por cierto, entrometerse significa interferir. Y por último tenemos desmentir, que si usáramos esta opción en la frase, esta quedaría incompleta, porque no estamos indicando qué queremos desmentir. Por eso, la única opción que nos quedaría, que sería la correcta, es cortarle. Y cortarle, por si no lo sabes, significa interrumpir a una persona. Número 2. El de la entrada se rompió y el electricista tiene que arreglarlo. La respuesta es C. En este caso, la clave para saber cuál es la respuesta correcta es, obviamente, saber qué significan las 4 opciones, pero también pensar qué suelen arreglar los electricistas. Tanto rodapiés como suelo están relacionados con la madera, así que necesitaríamos a un carpintero. Y las tuberías las arreglan los fontaneros, así que la única opción válida sería interruptor. La conferencia fue tan interesante que todos los asistentes quedaron C. Muy bien, entonces la respuesta correcta es entusiasmados. En esta frase necesitamos un adjetivo positivo, porque dice que la conferencia fue interesante. En ese caso podemos descartar desilusionado e indiferente. Ya solo nos quedan 2 opciones. Y perpleja no sería correcto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un adjetivo femenino y nosotros necesitamos uno masculino. Los asistentes, quedaron entusiasmados. 4. En la cocina tengo un de porcelana que es muy fácil de limpiar.
Y aquí la respuesta es B. Aquí la clave está en pensar cuál de estos objetos puede estar hecho de porcelana. Los muebles y los estantes suelen ser de madera, así que podemos descartar esas dos opciones. Pero necesitamos un nombre masculino, porque tenemos el artículo un. Por eso podemos descartar también encimera, y la única opción que nos queda es fregadero. Tengo un fregadero de porcelana. 5. El de esa familia es alto, así que pueden permitirse una buena casa. D. La respuesta correcta es poder adquisitivo, simplemente porque el resto de opciones no existen en español. Me las he inventado. Esta pregunta era un poco trampa, porque he incluido opciones muy similares a la forma de decir esto en inglés, purchasing power. Así que solo quería despistaros un poquito. 6. Por seguridad, las casas en España suelen tener una en la puerta principal. C. En este caso, las 4 opciones que tenemos son partes de una puerta, así que en principio todas podrían ser correctas. Pero, ¿cuáles se usan por seguridad? Una manilla sirve para abrir la puerta y un ojo de buey es una ventana circular. Así que no aportan seguridad. Ya solo nos quedan 2 opciones. Cerrojo podría ser una buena opción, pero necesitamos una palabra femenina. Por eso la opción correcta es mirilla, que para los que no sepáis qué es, se trata de un pequeño agujerito que sirve para mirar a través de la puerta sin ser visto. 7. Me resulta difícil comprender su ante una situación tan complicada. B. Aplomo significa tranquilidad, confianza, algo que la mayoría de personas no tenemos en una situación difícil. Por eso, a esta persona le resulta difícil comprender esa actitud. Como el resto de las opciones no tiene un sentido positivo, sino negativo, esta sería la única posible respuesta válida. 8. No pudo evitar sentirse cuando se dio cuenta de su error. A. No pudo evitar sentirse avergonzado. En este caso, a diferencia de la frase de antes, necesitamos un adjetivo negativo, por lo que podemos descartar aliviado, orgulloso y tranquilo. Por eso, la opción correcta es avergonzado, que significa humillado. 9. La ciudad ha decidido una nueva política de reciclaje para sus residuos. Y la respuesta que necesitas es la D. La respuesta correcta es implantar. Básicamente porque las otras 3 opciones no tendrían sentido en este contexto. Implantar significa introducir y es un verbo que vas a ver mucho en contextos relacionados con leyes, normas
o reglas. 10. Durante la reunión su actitud fue y no dejó de interrumpir a los demás. C. Obviamente, la actitud de esta persona no fue buena durante la reunión, así que necesitamos un adjetivo negativo, que tenga sentido al ser usado con el verbo interrumpir. Tanto prudente como sumisa como callada son características de una persona que no quiere llamar la atención, que no quiere generar problemas. Por eso, desafiante, que significa insolente, es la respuesta que necesitamos. 11. El acusado fue de todos los cargos y salió en libertad. A. Aquí tenías que prestar especial atención a la preposición de, porque ni condenado, ni sentenciado, ni detenido van a aparecer nunca en combinación con esta preposición. Y por si no lo sabías, ser absuelto de todos los cargos significa que la persona fue declarada inocente. 12. A pesar de las dificultades, lograron el proyecto antes de la fecha límite. A. La respuesta correcta es llevar a término, porque lo que nos está diciendo la frase es que había un proyecto y había una fecha límite, pero fueron capaces de terminarlo a tiempo. Llevar a término significa concluir. Por eso, esta es la opción que tenías que haber elegido. 13. El de mi coche no arranca y necesito llevarlo al taller. C. Si sabías el significado del verbo arrancar, seguro que has acertado esta pregunta, porque arrancar significa encender el motor. Para el resto de las opciones usamos normalmente verbos diferentes. Por ejemplo, girar, girar el volante, pisar, pisar el pedal o limpiar, limpiar el parabrisas. 14. Su culpabilidad era y no dejaba lugar a dudas. B. Aquí lo que buscamos es un sinónimo de evidente, obvio. Dudoso significa que genera dudas, así que justo lo contrario de lo que necesitamos aquí. Rebatible, que puede ser discutido, y circunstancial, algo que es accidental, anecdótico. Por lo tanto, tenías que haber elegido notorio. 15. Prefiero hacer el filete en una porque se calienta más rápido que una sartén. C. Para cocinar un filete usamos básicamente dos utensilios de cocina, sartén y parrilla. De hecho, olla, cacerola y cazuela son los tres muy similares y se suelen utilizar más para hacer guisos. 16.
Para mantener la casa fresca en verano utilizamos un de techo. B. La verdad es que las 4 opciones que tenemos pueden ser usadas para aportar frescura, pero solo uno de estos artilugios puede ser colgado del techo. Por eso, ventilador es la opción que necesitabas. 17. En el aseo tenemos un que mantiene las toallas calientes. B. Apostaría a que esta pregunta la has acertado. Pero ¿sabes para qué se usan un secador, un perchero y un tendedero? Pues un secador lo vas a utilizar para secarte el pelo, un perchero para colgar abrigos y un tendedero para colgar la colada. Como ves, ninguno servía para calentar toallas. Por eso, la respuesta correcta era radiador. 18. Durante el del colegio, los niños siempre juegan en los columpios. D. Recreo es la forma en la que llamamos en español a ese rato en el que los niños no tienen que estar en el aula y pueden salir a jugar. Podríamos haberle llamado intermedio o receso o pausa, pero no es así, por lo que ninguna de esas opciones puede ser considerada correcta. 19. Los policías quisieron detener al amigo de la víctima, pero tenía una C. Una coartada es una prueba que demuestra que no somos culpables de algo y, además, es el término que solemos usar en un contexto policial o judicial. Y por último, la pregunta número 20. La película me dejó un profundo que me duró toda la semana. B. Y para terminar este test, que espero que no te haya parecido demasiado difícil, explicarte que las 4 opciones para la pregunta 20 podrían ser correctas, pero hay un pero. Impresión, ansiedad e incertidumbre son palabras femeninas y en esta frase necesitamos una palabra masculina. Un profundo desasosiego. Espero que este test te haya ido fenomenal y que hayas podido comprobar que por fin has alcanzado el nivel avanzado de vocabulario. Pero si todavía no estás ahí, no te preocupes. Aquí te dejo un montón de vídeos para que puedas practicar tu vocabulario y seguir avanzando con tu español. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!